Hoy tenemos la oportunidad de contar con dos profesionales del ámbito estadístico, la doctora Marina Vives y la doctora Lourdes Pozueta. Buenas tardes. Hola Antonio, gracias. Pues soy Marina Vives Mestres, yo hoy soy asesora en formación estadística en Atlink, soy de base ingeniera, estadística, científica de datos y doctora por la Universidad de Girona. Y para mí es un placer hoy poder entrevistar a Lourdes Pozueta para que nos comparta un poco sobre su experiencia profesional. Pero antes de todo, querría felicitar a Lourdes por haber obtenido un nuevo reconocimiento en su carrera. Felicidades, Lourdes, que se suma al premio que ya le fue concedido en 2020 como Best Manager por la European Network for Business and Industrial Statistics, el ENBIS, que si no lo conocéis, esta asociación os animo a que echéis un vistazo a su web. Y además, pues en este segundo reconocimiento a Lourdes se le reconoce el hecho de su capacidad como divulgadora de la aplicación de la estadística para la resolución exitosa de problemas, pero es que sobre todo por su labor como comunicadora. Y es que Lourdes es capaz de comunicar no solo a un público especializado, que esto es como la parte fácil, que entre nosotros nos entendemos, sino que es capaz de llegar al público en general. Y podemos ver a Lourdes en televisión, la hemos visto en webinars, la hemos visto trabajando en las escuelas. O sea, que es una parte de su carrera muy importante. Entonces, Lourdes os la presento para los que no la conocéis. Ella es consultora especializada en mejora continua e innovación. Está certificada como formadora Minitab y es directora de Avancex Masi, que es una empresa dedicada a la mejora de procesos y productos y a la capacitación de equipos. Ella tiene formación de matemática, a pesar del título, y ahora enseguida le vamos a preguntar. Estudió en Wisconsin al lado de grandes estadísticos y luego se doctoró en la UPC. Entonces teníamos ganas de conversar con Lourdes porque siempre es fuente de inspiración para todas, pero porque además uno de sus lemas que más impacta, ¿no? Sobre todo sabiendo que es matemática, es el de menos matemáticas y más pensamiento estadístico visual. Entonces empezamos preguntando a Lourdes que nos dé, por favor, ejemplos y que nos explique el por qué hay que reducir la dosis de matemáticas y aumentar las de pensamiento estadístico visual. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Te oímos bien, Lourdes. Vale, muy bien. Pues gracias por la presentación y gracias por invitarme, ¿vale? Bueno, yo, para que me entendáis qué es esto que llamo pensamiento estadístico visual, pues es un área en la que, bueno, es una disciplina o una habilidad que creo que debemos de tener las personas en las organizaciones para resolver problemas, sobre todo para entender los procesos. Y como a veces cuesta que me entiendan lo que quiero decir con esto, siempre admiro a los médicos, que a mi juicio son los especialistas que tienen más pensamiento estadístico visual a la hora de hacer diagnóstico. Y os he traído un ejemplo de la última vez que visité a un oftalmólogo porque mi madre tenía un problema de que había perdido la visión de un ojo, y podéis ver cómo el médico en estos vídeos que me dejó grabar, con sus creencias de que creía que tenía un problema del nervio óptico que estaba roto, pues cogió a su aprendiz que estaba aprendiendo con esta herramienta y le llevó a ver la imagen que se podía obtener con una herramienta para chequear sus creencias. Hablaré luego de creencias. Él tenía la creencia que el nervio óptico estaba mal y fue a la herramienta que le permitía a través de imágenes detectar si el nervio óptico estaba bien. Veis que estas imágenes que están capturadas a partir de datos dan una visualización donde el especialista sabe mirar y aparecen unas imágenes que muchos de nosotros vemos en los procesos abajo, con gráficos, pero también imágenes donde sabe qué mirar, ¿vale? Bueno, cuando llegó ahí a mirar su creencia, acabó con la conclusión de que el nervio óptico estaba bien y entonces pasó a otra creencia. Bueno, de esto vamos a hablar, de que las personas cuando se enfrentan a temas de diagnóstico de procesos, ya pueden ser personas de producción u otros, necesitan datos, ¿vale?
El tema está que los médicos ya se han alejado de la materia prima, que es el dato, y van directamente a la tecnología. Se han olvidado casi de los datos, sino que fomentan las habilidades. ¿Qué es lo que pasa a nosotros en la industria o en los procesos industriales o en otras organizaciones donde están trabajando con logística u otros temas que no tienen normalmente las imágenes y tienen materia bruta, que son los datos? Esto, la mayoría de mis clientes tienen datos y datos que los van poniendo en repositorios y no tienen la suerte de los médicos para poder mirarlo. Tenemos que entrenar a las personas cómo extraer valor de los datos. Y se puede extraer valor de los datos buscando imágenes que te ayuden a entenderlo. Pero la dificultad que tenemos en las personas ya profesionales es que no saben cómo extraer estas informaciones que podrían suministrarlas software como Minitab u otro software de tratamiento de datos, y acaban haciendo cuentas. Tienen datos y hacen contabilidades, tablas dinámicas, cuentas, cifras, semáforos, y esta es la consecuencia de una educación que yo le llamo anticuada, basada en matemáticas de pizarra, ¿no? No había tecnología cuando nosotros nos enseñaron las matemáticas y acabamos trabajando con personas que hacen cuentas y que no logran entender los procesos. Es esta educación que yo llamo que se pasan los niños despejando la X, haciendo ecuaciones, haciendo derivadas e integrales, y resulta que luego ni los físicos, ni los químicos, ni los ingenieros saben hacer diagnóstico a través de los datos, por una educación ya anticuada donde no había tecnología para poder explotar la información. Yo creo que las personas deberían de aprender más sobre estar orientadas la educación más hacia en este caso de la mejora continua, a aprender ciencia con datos y enseñarles lo que a los médicos les enseñan de sistemática a la hora de abordar un reto, herramientas adecuadas para lograr visualizaciones, recogida de datos apropiada y construcción de relatos para poder decirle al paciente lo que está ocurriendo, ¿vale? Esto no ocurre. Me encantaría que hoy con la tecnología desarrollada pudiéramos hacer como los médicos, pero estamos en fases muy previas donde tenemos datos, a lo sumo salen pantallas, pero no saben, las personas se paran a poder extraer el valor. Entonces no vale con la tecnología, tenemos que pensar que tenemos que entrenar como a los médicos a pensar en base a los datos y sobre todo a que haya colaboración entre tecnólogos y expertos de los procesos a desarrollar la herramienta más adecuada, ¿vale? Hoy en día en la industria se está desarrollando más la herramienta, la tecnología, que las personas. Y lo que suelo decir, el protagonista no va a ser la tecnología, el protagonista van a ser las personas que desarrollan tecnología y las personas que aplican la tecnología. Totalmente de acuerdo, Lourdes. Pero, oye, ¿nos puedes aclarar un poco? Porque hablas mucho de herramientas, ¿no? Y en realidad, si nos dieran a nosotras una herramienta de médicos, ¿no? Nosotras allí no vamos a ver y no vamos a poder sacar, ¿no? Entonces, ¿qué más hace falta aparte de las herramientas? Porque el día que lleguen a la industria, ¿no? ¿Qué más vamos a necesitar de nuestros profesionales y dónde están, pues, el conocimiento de los expertos de los procesos y de los profesionales en general? ¿Qué más necesitamos? Bueno, os he dicho antes que el médico que atendió a mi madre y que fue a la herramienta iba con una intención. Siempre digo que cuando uno usa una herramienta y tiene los datos por delante, tiene que tener una intención de qué va buscando. Él iba buscando en una parte de la imagen, identificaba dónde estaba el nervio e identificaba cuál era la imagen esperada si el nervio estuviera roto. Y yo digo, esta imagen la suelo sacarla de la persona mirando al cielo, que si uno no está entrenado en qué hay en el cielo cuando mira, no ve nada, ve ruido, ¿no? Puntitos que es como el ruido.
tiene que tener una intención si quiere descubrir galaxias o si quiere descubrir patrones de las estrellas, ¿no? de las constelaciones. Tiene que saber que existe y tiene que ir buscando el patrón que la persona espera. Si no tiene esa intención y no tiene el foco del patrón que espera para esa creencia, mira el cielo y se distrae, ¿no? Con aviones que pasan y no ve nada. Siempre comento que cuando uno está delante de un control estadístico de procesos o de otro tipo de herramienta que surge del tratamiento de los datos, tiene que tener un foco de qué espera encontrar si su creencia fuese cierta, y además tiene que pasar un tiempo contemplando ese cielo, contemplando esos datos, buscando el foco y a la vez probablemente encontrando otras pistas, otros patrones que le ayude a pensar que eso es el síntoma probablemente de otra creencia que igual no la está contemplando, ¿no? Entonces, el punto de partida en el diagnóstico de procesos, de por qué haciendo lo mismo salen cosas diferentes que acaban en chatarra o en producto defectivo, el punto de partida siempre son las creencias de los profesionales y el síntoma que estas creencias dan en las herramientas. Entonces, las herramientas son importantes, contestando a tu pregunta, Marina, pero las personas tienen que tener una intención en qué encontrar en esa herramienta para encontrar pistas. Y tienen que pasar tiempo, porque normalmente el que no está entrenado ve poquito. Y es muy bueno que haya una persona con más experiencia para que le ayude a descubrir. ¿Ves que aquí esto pasa? ¿Ves que aquí aparece otra cosa? Que es lo que le pasaba a este médico con su aprendiz de la herramienta, que le iba asesorando cuál es el patrón esperado si el nervio óptico estaba estropeado, ¿no? Ayer mismo estuve con una persona que les habían aplicado control estadístico de procesos con una visión artificial que medía pesos y me confesó que lo tenían desconectado porque no entendían lo que salía de la herramienta, ¿no? O sea, habían desarrollado la tecnología, pero no estaban entrenados y lo tenían desconectado, ¿no? Increíble, ¿eh? Me gusta, ¿no? Esta visión de además de ir pasando a ver los datos, ¿no? Y esta parte de investigación que a mí me apasiona especialmente, ¿no? De que empiezas viendo una cosa, lo discutes, lo hablas, oye, miramos más así, lo miramos más así, ¿no? Ir aprofundizando en el conocimiento, ¿no? Con los expertos y mirando y remirando los datos, cada vez con una intención, porque claro, el conocimiento, ¿no? Te da un otro punto de vista, ahora lo voy a mirar así, ostras, no me había ocurrido esto. Y creo que esto es un factor muy importante. Sí, y antes de que continuemos, precisamente es curioso porque cuando compartes con el profesional del proceso, ¿qué es lo que te ocurre cuando hay problema de mecanizado? Y me dice, pues que se desgasta la herramienta. Y digo, bueno, pues el patrón será que los datos van para arriba o que los datos van para abajo. Y entonces cuando vas enseñando el patrón que ocurre en los problemas que ellos conocen, de repente es como, wow, estoy viendo lo que tengo en la mente, ¿no? Y aprendo rápido y me puedo anticipar. O sea, empiezan a ver lo que ellos saben y más, porque cuando empiezan a ver lo que ellos saben, enseguida el cerebro empieza a potenciar otras creencias en la imagen, empiezan a identificar cosas ya muy rápido, pero hay que entrenar. Estamos hablando del diagnóstico, ¿vale? Pero pasa lo mismo con otras cosas. Sí, sí, esto me encanta, ¿no? Hay una parte de anticiparse, de que hacer que nuestro cerebro anticipe qué es lo que puede pasar, ¿no? Antes de que nos dé esperar a que la herramienta resuelva y nos guíe, ¿no? Sino que tenemos que ser nosotros que llevemos bueno, pues la voz cantante aquí, ¿no? Y la herramienta que sirve para ayudar. Sí, la herramienta no resuelve, excepto aquellas que la herramienta del tratamiento de datos, ¿vale? La herramienta no, bueno, a veces la herramienta puede tomar decisiones, ¿no? De separar lo bueno y lo malo, pero en general en la industria cuando estamos pensando no separar lo bueno y lo malo, que eso es importante para que no llegue al cliente, pero ¿por qué ocurre para que no haya malo? Ahí ya es diagnóstico, es entender, ¿no?
Y eso la herramienta no te va a decir, te va a ayudar Exacto. a identificar patrones, pero necesitas el profesional que separe y que trate la información y que no cometa errores de diagnóstico erróneo y acabe dándole una medicina no adecuada al paciente, ¿no? Exacto, exacto. Oye, Lourdes, tú te dedicas a la ingeniería estadística. ¿Nos puedes contar qué es, para qué sirve, qué aporta a las organizaciones? Bueno, es un tema, el tema de la ingeniería estadística. Bueno, ya, vale. Podríamos decirle que es un ejemplo de las matemáticas o la estadística aplicada a retos que tiene la industria, ¿vale? Y retos que tiene la industria pues son de diferente tipo. Pueden ser la mejora continua de procesos, de descubrir pues porque sale chatarra o producto más defectuoso, porque consumo más energía de lo adecuado, porque me salen sobrepesos cuando estoy en la industria de la alimentación, tema de mejora continua. Y entonces tenemos que usar tácticas de recogida de datos, en qué momentos, con qué frecuencia, dónde, y esas tácticas van alineadas con las creencias de las personas, ¿no? En qué máquinas, con qué frecuencia. Entonces, es una manera de cómo recoger datos y cómo tratar datos para descubrir cuál es la causa de un problema cuando lo orientamos a la mejora continua, al diagnóstico. Pero también hay retos que surgen en la ingeniería, en los procesos industriales, que hacen pruebas buscando diferentes parámetros de los procesos y para optimizar un producto nuevo, para mejorar un proceso, ¿vale? Y en esas tácticas, normalmente lo más extendido es el prueba-error, que solo sirve para lanzamiento de productos nuevos y de temas conceptuales, pero cuando estás ya con productos que funcionan y quieres hacer pruebas, mover un factor cada vez, que es una técnica muy extendida, no es lo más eficiente. Y, por ejemplo, aparece la experimentación óptima, que es una técnica de ingeniería que te da las recetas más apropiadas para con pocos experimentos aprender mucho. Entonces, recopilación de datos con experimentación para lograr modelos causales donde puedes separar los factores, sus interacciones, con mucho menos experimentos que la práctica habitual, ¿vale? También hay mucha gente otras áreas donde fabrican lotes de productos y solo se quieren inspeccionar una muestra para poder para poder decidir si el lote es bueno o no sin inspeccionar 100%. Y hay técnicas desarrolladas que llamamos las tábalas militar estándar, que las desarrollaron los militares en la Segunda Guerra Mundial, que todavía se aplican para temas de muestreo. Otros temas que los que trabajan en electrodomésticos, transformadores, coches, el tema de fiabilidad de los sistemas, de cómo fallan los productos, las máquinas, para poder establecer pues, garantías de producto o para poder identificar fallos infantiles antes de que salgan las máquinas, pues también hay técnicas estadísticas de cómo recoger los datos, qué tipo de pruebas para poder hacer esas predicciones de la vida de las cosas. Por supuesto, la monitorización es una de las aplicaciones más extendidas en estos temas, y es monitorizar procesos no solo para ver patrones, sino para detectar con anticipación cuando ocurre algo, cuando las variaciones en los resultados no es un signo de que algo está pasando, sino es solo fruto del azar, ¿no? Entonces, de eso trata la ingeniería estadística, de elaborar, de resolver problemas, ayudar a resolver problemas con unas componentes en las que se usa bastante la estadística, ¿vale?
Perfecto, Lourdes. Y te quería preguntar, porque tú tienes una larga trayectoria como consultora y emprendedora, pero también como formadora, y es que estuviste 10 años como profesora en la Universidad Politécnica de Cataluña y además en la empresa, y es que llevas más de 20 años formando en Six Sigma, en diagnóstico, en experimentación, modelización, fiabilidad. O sea, además estás certificada como formadora Minitab, o tienes ya mucha experiencia aquí. Claro, nos encontramos a menudo con que la gente tienen dificultades para escoger las herramientas, tienen dudas, ¿no? Incertidumbres, cómo se interpreta, ¿no? Cómo se enfrentan a sus problemas. Entonces, ¿qué crees que es lo que falla y cómo podemos ayudar a que pues, estas personas se sientan más seguras con sus decisiones y con lo que están viendo? Y hay mucha gente que piensa que lo importante son las herramientas. Y de hecho, para entrenar en habilidades, las personas tienen que saber herramientas. Y pasamos mucho tiempo entrenando en herramientas que analizan datos. Pero lo importante no es la herramienta que analizan los datos. Lo importante es qué datos cojo para que la herramienta sea útil. O sea, tienes que ser estratégico a la hora de recoger los datos, ¿vale? Y, por supuesto, luego tienes que tener una intención, una mirada a esos datos, ¿no? Entonces, cuando me preguntas cuáles son las mejores herramientas, digo, depende del para qué. Las herramientas es importante, pero tú en tu cerebro estratégico tienes que saber qué buscas, cuáles son tus creencias para que, como el médico que he dicho antes, en base a sus creencias, ir a la herramienta adecuada, que a veces con diferentes herramientas puedes ver lo mismo o verlo de manera diferente. Entonces, es importante el entrenamiento en las personas, saber aplicar. Yo suelo decir que no soy formadora, soy entrenadora, porque quiero que al final apliquen, que no se queden con los apuntes, sino quiero que lo apliquen. Claro. Me preocupa por qué no lo aplican, ¿no? Las personas. Entonces, intento entrar en reducir pues las dificultades que tienen las personas para aplicarlo, ¿vale? Y en este tema de buscar por qué, pues, bueno, lo principal, por supuesto, es como cuando uno va al gimnasio, es la actitud de las personas. Hay unas poquitas que son unos genios y ya tienen las habilidades desarrolladas desde pequeños, pero la mayoría de la gente no tiene ese músculo, ¿no?, de habilidad, y hay que entrenarlo, ¿vale? Si las personas quieren y te encuentras con buenos alumnos o personas con buenos perfiles como el tuyo, Marina, pues podemos compartir los especialistas mucho tiempo con casos de distintos pacientes de empresa, y con perseverancia en este proceso de sistemática y uso de las habilidades, pues acaban viendo cómo incorporar la herramienta, ¿vale? Que no es cómo incorporar la herramienta solo, sino imaginar qué herramienta vas a usar y pensar qué datos necesitas para usar esa herramienta y dónde pondrás el foco para buscar tu creencia. Entonces, la habilidad, el que las personas logren aplicarlo, es este conjunto de sistemática, herramienta y aplicación con diferentes casos, ¿vale? Entonces, el entrenamiento es básico en casos, en casos y en casos. Es como aprenden los médicos, que son para mí el referente, ¿no? Ese MIR que tienen las personas y que están al lado del médico y que ven cómo preguntan y ven cómo van reduciendo las creencias con las herramientas. Me encantaría que las personas entrenaran así. En la escuela y en la universidad todavía entrenamos en histogramas, gráfico, pero si no lo aplicas a procesos no ves los diferentes patrones, ¿no?
Y si ya vamos, metemos horas y horas y horas haciendo matrices y derivadas integrales en lugar de ir al campo a recoger datos para entender, no sé, como comentaba en un post, cómo consume la electricidad en tu casa, si nunca, pues la gente se queda parada porque no sabe cómo poder mirar eso, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho que es la parte que es más divertida, ¿no? De aplicación de casos y donde, bueno, te enfrentas a la vida real y donde tienes que tomar decisiones en cada momento. Y esto realmente es lo más estimulante, creo yo, ¿eh? A nivel mental. Sí, Te sí. quedas sin... Ahora estoy colaborando con la Universidad de Navarra en Tecnon, en ingeniería, que me lo paso genial con los chavales intentando entrenarlos. Y es increíble que les das la base de datos de Iberdrola, te da la base de datos de los consumos diarios de electricidad y les dices, explícame el comportamiento de tu casa con estos datos. Son los que tienen 20 años y se quedan bloqueados y han dado herramienta de tratamiento de datos, pero no tienen un cerebro estratégico que dicen, voy a mirarlo de esta manera con esta herramienta. No enlazan que se creen que se consume a la noche, a la mañana, el frigorífico, no enlazan con ello. Entonces la primera dificultad es no sé cómo lo voy a mirar, ¿no? Y luego cómo preparo los datos para mirarlo y luego cuando sale la imagen, ¿qué veo? Sí, sí. Y claro, al final el diablo, como se suelen decir los ingleses, el diablo está en el detalle. O sea, al final encontrarás el detalle que te da la clave. Pero antes de entrar en el detalle, tienes que ir recogiendo datos de forma global y ir poco a poco entrando en el detalle. No es recomendable recoger grandes bases de datos desde el comienzo, porque bueno, se te saturará el proceso, tendrás algo indigesto, entonces hay que ser muy estratégico en este tema. Y Lourdes, háblanos un poco del Caliper, que es uno de los casos que has compartido y que me parece que es súper completo, ¿no? Como caso de estudio, realmente. Bueno, esto ya se ha hecho famoso, este caso. Vuelvo a dar gracias a Fagor Ederland, que me dejó compartir este caso de hace muchos años. Es un caso donde en esta gráfica, que no la voy a explicar al detalle y que la podéis encontrar en 3 webinars que dimos hace el año pasado y el anterior con Adlink, lo podéis encontrar en YouTube, 3 webinars de 1 hora, donde se explica este proceso de resolver un problema que era vibración en el caliper que está en el conjunto de freno de los coches. Es un proceso en el que entramos, había mucha variabilidad y los fabricantes de coches, en este caso del grupo de freno, pues daban unas especificaciones de vibración a cada una de las piezas para que no se acoplaran ni provocaran ruido. Y al comienzo de esta investigación sabíamos muy poco en la fundición de ruido, de vibración. Sabíamos mucho de fundición, pero poco de vibración. Y ahí es un ejemplo en el que se combina lo que he comentado antes, de sistemática a la hora de resolver problemas, captura de datos por medio de tecnología, en este caso de vibración, y tratamiento de datos con INITAP, en este caso, esa tecnología, sistemática, que en este caso la ponía yo porque era un miembro del equipo, y el conocimiento del experto, de los fundidores. Entonces, es un proceso de resolución de problemas donde se ve que aquí están los distintos colores. El azul es el dolor, el cliente, la empresa que decide elegir un tema con bastante impacto de dolor. Y es un proceso en el que a partir de las creencias de los expertos fuimos navegando
La primera foto que veis es la vibración, la segunda recoger el modelo de creencias que creían los expertos que provocaban esta variación, que hay una gran cantidad de creencias, desde temas metalúrgicos, materias primas, el medidor. Este conjunto de creencias no podíamos ir a recoger datos, medallas de la química del proceso o de propiedades metalúrgicas porque es muy caro, entonces al comienzo no empezamos a medir todo, como hace el médico, no mide todo, sino elige las creencias, que creen que son las más candidatas. Y bueno, ahí hay un proceso de recogida de datos interesante, que siempre lo recomiendo. La primera recogida de datos es solo para ver el corto, medio, largo plazo, es una recogida de datos desde lejos, solo para ver el síntoma de cómo se comporta la variabilidad de la vibración. Si la fuente de variación está en el corto plazo y entonces posteriormente ponemos el foco en los utillajes, si la fuente de variación está en el medio plazo, entre días, y podríamos estar pensando en distintos hilos de materias primas, o si la fuente de variación está en los meses, en las coladas, y tenemos un problema, de temperaturas. No trabajamos mirando temperaturas y mirando todo, que alguien nos diría, coger todas las bases de datos, esto es fácil decir, pero hay muchos recursos. Entonces comenzamos una estrategia de solo medir vibración a corto, medio, largo plazo. Hay unas herramientas que aparecen ahí donde logramos identificar que la variación estaba en el corto plazo, en las huellas de los moldes. Pasamos a continuación, es muy didáctico estos vídeos, a descartar ciertas creencias solo con el síntoma. Volvemos a recoger una cantidad masiva de datos, pero ya no de temperaturas y variables de proceso, de consistencia de la materia prima, de la arena, sino que pusimos el foco en las piezas, en las dimensiones, y ahí salen 29 cotas de piezas y ya empieza a aumentar la base de datos de cómo gestionar 29 variables, que para algunos serían muchos, para otros son pocas, de cuál de estas variables está relacionada o coincide con la respuesta. Empiezan a haber aquí herramientas multivariantes para mirar los procesos en los que hay muchas variables. Con unas pocas herramientas se puede ver estructuras, correlaciones, qué coincide con qué variables aparecen a la vez, que es súper primordial para todas las empresas que miden muchas cosas, porque normalmente cuando se mide mucho no das mucha información, sino que hay cosas repetidas que coinciden, pero que te aportan información a los procesos, ¿vale? En esa fase se modeliza, lo metes todo en una caja negra y puedes hacerlo por redes neuronales, lo puedes hacer por regresión, pero lo que te surgen son algoritmos donde te detectan cosas que están relacionadas pero que no son causas, ¿no? Y vuelve a aparecer otra herramienta de la ingeniería estadística que con esas candidatas, para poder decir cuál es causa y cuál no es causa, sino que coincide pero no es causa con el dolor, que eso le pasa mucho a los médicos, que aparecen muchas cosas que coinciden con el dolor, pero alguna es causa y las otras son síntoma de la causa. Pues luego hicimos diseño de experimentos, ¿no? Que es para poder discernir cuál es causa y cuál es no. En este caso el diseño de experimentos se hace con un simulador en la parte de investigación de EtherTech, que es el centro tecnológico de Ederland. Y bueno, encontramos que la materia prima que se estaba depositando en una parte de la pieza era primordial para esas vibraciones. ¿Qué aprendió la empresa? Bueno, a corregir el problema y sobre todo luego a sugerir a los clientes en el diseño de las piezas reforzar determinadas partes para que no vibren, ¿vale?, ante esos nuevos requerimientos. Entonces es un ejemplo que desde lejos, sin llegar a entender, podéis ver que hay un proceso de colaboración entre tecnología, personas expertas de proceso, y en mi caso trabajé yo con ellos porque no tenían las habilidades del diagnóstico de la experimentación.
Si las empresas tuvieran estas habilidades, pues yo sobro. Es lo que debiera de pasar, que las personas logren esas habilidades, sobre todo, en este caso, las empresas tienen datos brutos y tienen que buscar la herramienta apropiada. Cuando uno aprende que hay unas herramientas estándar que les aporta mucho valor, es el momento de ir a la tecnología para que desarrollen esas herramientas para la empresa y lo puedan usar siempre, ¿no? Pero al comienzo entran, a mi gusto, en muchos sitios la tecnología antes que el conocimiento y se acaban desarrollando cosas que no son útiles, ¿no? O que no los usan. Deberían de hacer como los médicos otra vez, que la tecnología habla con el médico y logran hacer algo que les sirva al médico, ¿no? Sí, sí, total. Me parece, animo a todos los asistentes a que echéis un vistazo a los webinars del caso de Caliper. Como ha dicho Lourdes, son 3, donde se va desgranando todo el proceso, ¿no? Pero me parece especialmente inteligente y eficiente y efectivo el hecho de cómo de la estrategia que se sigue, ¿no? No es de, como tenemos estos datos, vamos a mirarlos, ¿no? Es como esta parte de pensar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Y siempre en base a las creencias, como dice Lourdes, ¿no? Pues a lo mejor no es la temperatura, a pesar de que tengamos registros de temperatura de hace no sé cuántos años, ¿no? Sino que tenemos que ir a buscar, pues, esta variable porque es la que yo creo que va. Eso me parece muy inteligente. Creo que muchas veces, Lourdes, no sé si lo compartes, nos perdemos, ¿no? Con el mar de datos, es que tenemos tantas y masivas y 3 mediciones por minuto, ¿no? Y al final perdemos el foco de qué andábamos buscando aquí. Sí, de hecho, cuando daba clases en la universidad y empezó a entrar los software para tratar los datos, la manera de cómo enseñamos en la universidad es toma estos datos y analiza. O a los niños, toma estos 7 datos y a la suma, ¿no? Pero es que normalmente el problema no empieza ahí. El problema empieza qué datos voy a recoger, ¿no? Y el problema empieza ahí, de qué datos voy a recoger. Pero siempre, ¿qué datos voy a recoger? Es ¿qué crees que está ocurriendo? Y entonces cuando dices ¿qué creo que estoy ocurriendo? Debería de recoger qué datos. Pero claro, tienes que pensar ¿y con qué herramienta lo miraré? Todavía estamos en esa fase en la industria porque no tenemos la herramienta ya hecha. Y ya que sepamos cuál es la herramienta, le daremos a los tecnólogos. Pero dicen, ¿qué herramienta utilizaré para poder ver si ocurre que las piezas son diferentes por huella? Este proceso de ¿qué crees? ¿Con qué herramienta podrás verlo? ¿Y qué datos necesitas? Es el entrenamiento básico. Claro, nosotros somos entrenados en la universidad en aplicar herramienta. Toma estos datos y aplica herramienta. Toma estos datos y aplica herramienta. Pero no estamos entrenados en tengo este problema, qué pista podrás encontrar y con qué herramienta. Entonces, como en el gimnasio, para poder coger ya todo el tono, sí que tenemos que entrenar en herramientas, pero luego hay que ir aumentando ese entrenamiento de habilidades. Bueno, y ahora te voy a enseñar distintos casos y ahora que dominas la herramienta no se te ocurra poner una estantería con un serrucho, ¿no? Te entreno en herramienta y ahora tienes que sacar la herramienta que imaginas aplicar y busca a ver si tienes esos datos. Siempre nos vienen al revés, ¿no? Con estos datos a ver qué ves. Sí. Alguien ha planificado, ha metido sensórica por todo y dices, guau, tengo tantos datos que lo veré. Pues igual no has medido lo que necesitas. Exacto. O tienes cada segundo un dato y me dificulta cantidad el poder verlo. Le tengo que decir, redúceme y tira a la basura los datos. ¿Vale? Y dame uno cada hora o uno cada 10 minutos, pero tener uno cada segundo lo único que me hace es que el ordenador pete, ¿no? Y que no pueda ver nada. Exacto, exacto. Me encanta esto.
Oye, Lourdes, estamos llegando ya al final. Solo quería terminar preguntándote que si hay algún profesional que tiene ganas de contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer y dónde te pueden encontrar? Bueno, hoy por internet te encuentras, vale. Encantada. Está la página web si queréis entrar. Está mi dirección de correo electrónico que os lo comparto. Si tenéis alguna pregunta, si queréis que estemos en contacto en LinkedIn, encantada porque aparecerán este tipo de webinars o posts que de vez en cuando realizo. Y también quería compartiros en estos momentos en una oportunidad también, gracias a la colaboración que estoy haciendo con la Link y Minitab, de formarse en habilidades, que son 4 seminarios que están genial porque están con una mentalidad americana que me encanta, de entrenar con casos. Entonces hay muchos casos donde entrenamos a resolver los casos con el software de Minitab, en diagnóstico visual, en temas de calidad y producción, en experimentación y en modelos predictivos. Si quisierais esta información está colgada en el link, pero podéis también pedir por correo electrónico información. Vuelvo a recalcar, los casos están fantásticos y en mis manos, que me dejan entrenar con esto, no voy orientado a la herramienta, sino al pensamiento, sobre todo visual, ya ves que soy muy visual, de cómo afrontar los temas a partir de la ayuda de la tecnología, ¿vale? Hay muchos casos y, bueno, los podéis encontrar ahí, ¿no? Pues muy bien, Lourdes, muchas gracias. Nos quedan 2 minutos por si hay alguna pregunta. Antonio, no sé si has podido recoger alguna pregunta que podamos responder ahora en nada, 1 minuto. Pues mira, justamente Lourdes ha acabado respondiendo la pregunta que nos habían hecho llegar, la primera, ¿vale? Que era sobre cómo, ¿vale? Entrenarse en esta destreza de pensamiento estadístico visual. Así que por ese lado, Pregunta cómo entrenarse en pensamiento estadístico visual. Casos, con casos y con casos. ¿Y dónde encuentro los casos? Bueno, aquí hay muchos casos en este entrenamiento. Bueno, también en internet hay gente que comparte cómo ha resuelto temas. Los webinars que hemos dado en los últimos años con el link que he dado yo y que ha dado otras personas antes, están muy orientados a esto, no a herramientas, sino ponemos casos reales para entrenar la mirada y la mirada, el uso de la herramienta al elegir. Ponemos distintas enfermedades basadas en casos reales y decimos, mira aquí lo que se ve. Es el entrenamiento, como los médicos, ¿vale? Con casos. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta, Antonio? no, no me ha llegado ninguna pregunta más hasta ahora. Vale. Hay un tema de la algoritmia, ¿no? ¿Vale? De que hay algunos jóvenes frustrados de que después de la universidad y ser científico de datos se piensan que metiendo una serie de datos en unas herramientas les salen unos modelos perfectos o modelos con R cuadrado, fabuloso y tal. Estos modelos que buscan relaciones y que describen suelen ser buenos para aquellos que buscan predecir el comportamiento de compradores, ¿vale? Predecir. Yo estoy desgraciadamente no, estoy muy encantada en la industria y la industria no quiere, hay veces que quiere predecir si va a salir una pieza mal o buena para anticiparse, ¿no? Pero en muchos de los casos quieren entender el por qué ocurre para que no haya problemas. Entonces, claro, estos algoritmos que predicen no aciertan, no saben cuál es la causa, ¿vale? De todo lo que está en la caja. Entonces, bueno, animo a los que están desanimados con los algoritmos que
que cuando se acerquen, que tienen que colaborar con los expertos que les dan los datos y, bueno, pues a veces partiéndolo en trozos, bueno, van entendiendo las malas jugarretas que provocan los logaritmos cuando usas 5 días de producción o 20 días de producción y que salen cosas muy diferentes y dicen, pero ¿cómo puede ser? Bueno, es el papel de las matemáticas, de las fórmulas, ¿no? Entonces, se ha dado mucha importancia al Big Data y a los algoritmos que miren muy bien para algunas cosas, pero para entender por qué pasa, hace falta más. Hace falta al especialista que con esa manera de pensar y las herramientas entre en más profundidad en las cosas. Por ahora necesitamos personas. Me encanta Perdona, terminar, sí, con esta Marina. quote. ¿Sí? Mira, tengo una pregunta que ha venido a colación justamente con lo que estaba comentando ahora Lourdes, y preguntan si has investigado las variables significativas solo con modelos de inteligencia artificial antes de llevar a cabo un diseño de experimentos. Sí, claro. La manera de cómo, o sea, hay personas, hay equipos que ya tienen claro con qué variables quieren experimentar y entonces pues vamos a experimentar con ellas, pero hay equipos que no saben cuál es la causa de un problema y con inteligencia artificial o no artificial, no sé lo que le llamamos inteligencia artificial, ¿vale? En algunos casos, o sea, indagando en lo histórico o la recogida de datos, te surgen unas pocas variables con las cuales experimentar. Hay veces que te salen variables directas que has medido y otras veces la investigación de los datos encuentras patrones le llamamos de variable latente que provoca distintos síntomas y con esas variables latentes que no son las que mides sino las que provocan la medida experimentamos. Es decir, es difícil de explicar esto. Cuando mides el pollo en el horno, pues puedes estar trabajando con temperatura, tiempo, tipo de pollo. La variable que te hace que te guste probablemente será cómo está la grasa o cómo está la proteína. Es la variable latente que se mueve cuando tocas temperatura y tiempo, ¿vale? Entonces hay variables de la química de los procesos que no las mides, pero que hacen que se mueva la respuesta, pero tienes variables asociadas que las mides. O sea que el estudio de datos Big Data o de observación de los procesos te hace pensar si algunas de las variables que has medido te sirven para hacer los experimentos o también te hacen pensar que hay cosas que ocurren a la vez cuando algo sale bien y entonces vas como a la parte latente que no has medido, ¿vale? Y inventas otras nuevas variables. Entonces la respuesta es que sí, que muchas veces experimentas después de haber medido, observado con inteligencia artificial o con otras modelizaciones los datos. Sale de ahí con que experimentar. Muchas Perfecto. gracias. Pues si no hay más preguntas, solo nos hemos pasado 5 minutos y creo que nos van a perdonar los asistentes. Dar gracias a Lourdes otra vez por compartir. Os dije que iba a ser una charla inspiradora. Yo creo que nos podemos llevar cosas para casa y para hacer nuestros deberes y pensar sobre ello. Y eso, de nuevo, gracias Lourdes y gracias a Antonio y Adlink por organizar esta entrevista. Y nada, nos vemos en el próximo webinar, que será dentro de un par de semanas. Si todo va bien, os enviaremos información al respecto. Y quería hacer un último comentario
que aquí hay negocio para las organizaciones, que se me ha olvidado decir antes. Que esto no es formar por formar. O sea, las organizaciones que no tengan en el futuro personas preparadas para hacer diagnóstico, experimentación, aprender rápido a través del dato, se van a quedar atrás. La tecnología no va a servir. Hay que invertir en esto y el retorno económico es muy grande, ¿vale? En el artículo que hemos pasado antes hablo del negocio de trabajar en problemas, pero está el negocio de experimentar de forma óptima, de no gastarse tantos experimentos para moviendo un factor cada vez avanzar. O sea, aquí las empresas hay un retorno económico grande, entonces pensemos que hay negocio detrás, o sea, que gastamos menos si experimentamos más rápido, gastamos menos si nuestras personas tienen estas habilidades, gastamos menos si descubrimos cuál es la causa del defectivo o de trabajar en condiciones de proceso muy caras, ¿vale? Entonces, no es un tema de formación, es un tema de inversión en este tema de las habilidades. Pues gracias. Muy bien. Venga. Muchísimas Muy gracias. bien. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós, buenas tardes.